¿Qué tal? Esta es una entrega de Pensándonos a nosotros mismos y una entrega muy especial, porque estamos con Daniel Goyán y queremos dedicarle este programa a la militancia y para que los jóvenes, nuestros chicos, sepan qué es militar, qué fue y qué tiene que seguir siendo. Daniel, vos sos un militante político. ¿Por qué nos contás cómo empezó tu militancia política hace un tiempo, Sí, unas décadas? algunos años. Bueno, yo tenía 14, 15 años cuando comencé a interesarme por estas cosas, que me empezó a picar un poco el bichito de qué era lo que se ocultaba detrás de tanta mentira que uno percibía que se nos había contado sobre cómo era la historia argentina. Digamos, había como una insatisfacción yo nací en 1955, año en donde había sido 3 meses después del derrocamiento de Perón, y viví todo esto en mi infancia y en la primera adolescencia, o en la adolescencia, este tema de que Perón prohibido, y prohibido por qué, nombrarlo, y Eva prohibido por qué, y el Che Guevara y toda esta cosa. Yo recuerdo, estudiaba inglés en el Instituto Aricana de Rosario, y que esta cosa de cuando murió Kennedy, que era casi como un duelo nacional. Y bueno, entonces empezaba a preguntarnos por qué esto de revalorizar tanto lo que era externo y lo que formaba parte de nuestra historia, ocultarlo, no decirlo. Creo que también eso fue una de las cosas que más me interesó. Y después hubo temas así muy concretos. Yo tenía 14, 15 años cuando se produce una movilización en Rosario en donde lo matan a Bello. Y justo yo estaba en esa esquina por casualidad, entonces vivimos los gases lacrimógenos y vimos las corridas y todo eso, y esta cosa de querer empezar a entender. Yo había presenciado el cordobazo, había presenciado el rosariazo, y entonces, bueno, ahí se fue generando una necesidad de empezar a entender por qué, sumado a que, como te decía, mi hermano mayor, 6 años mayor, que ya estaba militando en el Ateneo de la ciudad de Santa Fe, en donde se empezó a nuclear una gran cantidad de militancia universitaria que luego masivamente se incorporó a la juventud peronista. Entonces, bueno, creo que por esos lados, más o menos, así en síntesis, uno fue volcándose hacia la militancia. Y es interesante esto porque creo que lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, hay un correlato, Franco, sobre procesos de construcción difusos, no fácilmente ensamblables. La muerte de Carlos Kirchner parece como que pone todo eso visible, lo visibiliza, lo pone como una cuestión de existencia, y que tiene que ver con muchos y miles de jóvenes preguntándose quizá por qué estamos haciendo, cuál es el rol, cuál es la historia que nos están vendiendo, el mundo que nos están vendiendo y el mundo que queremos. O sea, es que escuché la vez pasada a un encuestólogo, que es Julio Aurelio, que no es precisamente alguien oficialista, digamos, y daba un dato que a mí me parece interesante, hablando de Néstor Carlos Kirchner, que logró sustituir la opinión pública, la opinión publicada, diríamos nosotros, por la movilización popular, que fue un gran quiebre del manejo de la manipulación de los medios, y en el cual los jóvenes, como nos pasó a nosotros de chicos, a vos ya en tu secundario, y bueno, más o menos somos contemporáneos, nos pasó que son tan brutos en el odio que la prohibición nos generó la curiosidad y nos permitió llegar a la verdad, o por lo menos encontrar nuestro aporte a la verdad. Y creo que también en esta etapa la brutalidad de la falsa comunicación se hizo tan ostensible que lo que nosotros durante décadas y décadas de golpes militares leímos entre líneas ya era burdo. Entonces, es como que también hay un juego de prohibición a vivajiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era tan obvio, y esta cosa de encontrar a alguien como Néstor Kirchner, que con la sencillez de uno de nosotros, que como una persona común, empieza a mostrar que hay otros caminos y a mostrar otras verdades, pero más que en la retórica de contar, que es un viejo vicio de sectores políticos, en el hacer. En el hacer. Mira, yo recuerdo cosas así, ¿no? Es decir, cuando todavía era menor, que 12 años, 11 años, porque estaba en la primaria,
Y yo tenía un amigo que sus padres eran tanos laburantes, panaderos. Y yo iba al fondo, cuando estudiábamos juntos, íbamos a jugar a la pelota en la panadería, comíamos algunas cosas ricas en la panadería. Íbamos a ver, y estaba el cuadro de Perón y Eva Perón. Yo decía, pero ¿cómo? Si esto está prohibido, y esta cosa de empezar a buscar. Y esto creo que también es lo que vamos a decir de Néstor Carlos. el acto fallido, no sé por qué salió Carlos. No, por Carlos Junkel, de tanto, un homenaje a la militancia. No, el otro no lo voy a ni pensar. Y no hay madera para tocar tampoco. La historia de esto que vos decías, cómo se nos ha mentido, creo que se hizo un uso exagerado de la mentira y la distorsión, y en algún momento esto empieza a generar sospechas en la sociedad, y quién primero que nadie que la juventud para sospechar de que algo que le están vendiendo no es así, porque está justo en la etapa donde cuestionás, es la etapa de la vida en donde uno es un cuestionador en esencia, y Néstor, me acuerdo que decía en Lanús, cuando estuvo poco tiempo antes de morir, que estaba el intendente y le decía, ustedes no le hagan caso a él, ustedes cuestiónenlo permanentemente. El intendente mucho no sé si le gustaba, es un buen tipo, pero no sé si le gustaba mucho, pero en cierta manera esta cosa de que cumplan el rol de la juventud, que es rebelarse, cuestionarse, preguntar, y creo que bueno, esto es lo que después se ve después de la muerte de él, ¿no? Pero bueno. Vos fíjate que me parece también un aporte interesante para revisar categorías, porque a veces se nos hace creer que los problemas son de hoy, ¿no? Que todo lo que pasa es como, vos que sos médico, como que mi indigestión de hoy es por lo que comí anoche, y seguramente arrastro varias cosas. El tema de la desaparición es un tema muy viejo, de la desaparición conceptual. Mi amigo y inspirador en tantas cosas que Gustavo Sirigliano dice, por ejemplo, hubo 400 evangelios. 4 se declararon oficiales, los demás apócrifos. Digo, hay 396 que no conocemos. Se desapareció parte de la historia. Y si venimos más acá, hace poquito la presidenta acaba de reivindicar un hecho histórico que había desaparecido la historia oficial, que era la vuelta de obligado, un hecho de la liberación. Sumarle la desaparición del peronismo, la prohibición de Perón, de Evita, del cuerpo de Evita, de la tercera posición, de la comunidad organizada y tantas otras cosas más, hasta los 30.000 compañeros desaparecidos. Se desaparece una verdad que se quiere ocultar, pero se pone bajo la alfombra y alguna vez se levanta la alfombra y reaparece, ¿no? Sí, bueno, la historia de Argentina es muy fuerte en eso, ¿no? Es decir, los triunfadores escribieron una historia, no las enseñaron en la escuela, pero yo creo que, volviendo a hacer un paralelismo, es esta historia de la percepción de lo que pasa. Creo que la presidenta definía muy bien ya hace 2 años atrás, cuando da su discurso en el Congreso y habla de la Argentina virtual. Entonces la diferencia entre la percepción, lo que la gente percibe que le pasa en su vida cotidiana, y lo que ve desmesuradamente distorsionado en los medios. Y en este paralelismo con la historia es lo mismo, lo que la gente común empieza a buscar de aquellos que intuyen que no cuadra con la Argentina que tenemos, que algo tiene que pasar, que lo explique. Entonces, estos paralelismos, porque creo que forman parte del mismo proceso, ¿no? Es decir, yo te digo, cerrando este primer bloque, Néstor Kirchner nos legó la verdad, nos legó un camino que recién empieza, un camino a transitar, pero mostró que había otra realidad y otro camino posible, ¿no? Es decir, bueno, y lo seguimos hablando en el próximo bloque.